Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas y todas aquellas personas que por medio de este dispositivo puede escuchar nuestras transmisiones. Puedes escuchar lo que tenemos que decir. Hace un mes atrás aproximadamente, un amigo me dice que debería de titular cuando hago estos videos explicando ciertas cosas, debería de llamarlo El pastor habla. Pero algo interesante es que soy yo que estoy hablando, ¿verdad? Soy yo que estoy hablando. Pero esto que vamos a hacer a continuación es hablar sobre un tema sumamente caliente, como yo lo he llamado. Un tema un poco difícil. Y es un tema que ha sido muy debatido, no en este siglo, sino desde mucho tiempo antes de Cristo venir, y es la homosexualidad. Mi opinión personal es de que este es un tema que va a continuar hasta que Cristo venga en debates. Por esto es que nosotros, los cristianos, debemos de tener una postura firme en cuanto a este tema porque nos está arropando cada día más. Y escucho con frecuencia a las personas decir ciertas cosas, las cuales no son ciertas, como que el cristiano odia al homosexual, que el cristiano es una persona que hace crítica del homosexual. Y hermanos, nosotros no odiamos al homosexual, nosotros lo amamos, igual que amamos al ladrón, al mentiroso, al adúltero, ¿verdad? Al fornicador, ¿verdad? Al secuestrador. Esas personas no la odiamos, sino la amamos. Ahora, lo que no aceptamos es el pecado que esa persona lleva en sí. Entendemos de que no hay un pecado superior a otro, entendemos de que pecado es pecado. Bueno, no mucho quizás van a estar de acuerdo con lo que voy a decir en cuanto a la homosexualidad, pero no es cuestión de estar de acuerdo, es cuestión de lo que la Biblia establece. Pero sin más preámbulo, me gustaría iniciar este diálogo, ¿verdad? Porque es un diálogo que quiero sostener con usted con una oración. Entonces, acompáñeme, por favor, a ir ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, tú que estás en los cielos, te damos las gracias. Gracias por la oportunidad que nos brinda de nosotros poder cada día servirte. Señor, mira este tema que voy a tratar en el momento. Permite, Señor, no hablar cosas personales, sino hablar del pecado que en sí está afectando a muchas personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije anteriormente, no tiene que estar de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo. No es necesario. Pero sí es bueno escuchar lo que la Biblia tiene que decir. Pero no me puedo ir directamente a la Biblia. Debemos de definir lo que es la homosexualidad. Y le doy gracias a Dios porque aquí tengo mi material de apoyo.
ya que si lo digo todo de la mente pudiese fallar y decir algo incorrecto. La homosexualidad. Lo primero que quiero dejar claro es que la homosexualidad no ha iniciado en este siglo, como lo dije anteriormente. Esa imagen que ustedes acaban de ver dice que la homosexualidad se está promoviendo a un nivel muy grande. No sé si ustedes vieron los dos hombres que estaban agarrados de mano y cómo se miraban. Esto, aunque usted no lo crea, es un mensaje que le están dando al ser humano, aunque quizás pase por alto, quizás no se logre distinguir, porque el mensaje de la homosexualidad lo están envolviendo, lo están introduciendo de una manera muy sutil, de una manera muy fácil, que se quede grabada en la mente de la persona, pero que no sea como algo tan impactante en el momento. Pero, ¿cómo se define la homosexualidad? La homosexualidad es un término utilizado para referirse a las relaciones sentimentales entre personas del mismo sexo. Esa es la definición de la homosexualidad. Por conveniencia y modismo, la palabra homosexualidad es aquella empleada para referirse al que practica esta forma de vida homosexual, señalando a los hombres que comparten relación con hombres. Sin embargo, la etimología de esta palabra envuelve también tanto al hombre como a la mujer, aunque en el caso de la mujer, la sociedad la ha llamado lesbianas, pero es la etimología de la palabra homosexualidad abarca a ambos sexos. Hay algo interesante y es que nosotros debemos de saber desde cuándo existe la homosexualidad. Ya más o menos lo he dicho, que la homosexualidad no es algo nuevo, es un tema o un pecado, como yo lo llamo, es un pecado que se viene arrastrando desde mucho antes de Cristo. Podemos ver registrado una advertencia que el Señor le da a su pueblo de Israel en Levítico capítulo 18, verso 18, que dice, no te casarás con el mal, perdón, Levítico no es sino es Levítico capítulo 18, verso 22. Perdonen. Capítulo 18, verso 22, que dice, no te acostarás con hombre como quien se acuesta con mujer. Eso es abominación. Entonces, aquí podemos observar que el pecado de la homosexualidad no es algo que viene desde ahora. Viene desde mucho antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un tema muy interesante que vamos a ir desglosando punto por punto y la idea de este audio, de este video, es de dar a entender de que nosotros los cristianos no tenemos problemas con el homosexual, no le odiamos, lo amamos, pero no amamos el pecado. Hay un artículo que he visto bien tocar dos párrafos de él, dos párrafos. Insto que lo puedan ver. Voy a dejarlo en la descripción, el enlace, para que así ustedes también puedan leerlo completo. Y a mí me pareció muy bueno, pero yo no comparto la idea.
Me pareció bueno, mas no comparto la idea. Y es televisa.news. Y este es un noticiero, ¿verdad?, que dio esta información y tituló en su blog, lo tituló: La Biblia no siempre prohibió la homosexualidad. Escuchen esto, lo que dice este blog. La Biblia no siempre prohibió la homosexualidad. Entonces, ¿cómo que no? Entonces ahí hay una pregunta que dice: ¿cuándo empezó a hacerlo? Esto se escribió en agosto 21 del 2018. Dice: la Biblia cambió mucho durante 1000 años. Los hebreos y primeros cristianos modificaban sus textos sagrados de acuerdo a los tiempos en que vivían. La palabra de Dios, sin embargo, dice que ella es la misma ayer, hoy y para siempre. Ahí estoy en desacuerdo. La Biblia no es un simple libro que tú puedas modificar según la época que tú estás viviendo. La Biblia es la Biblia y es para siempre la misma. Entonces, no creo que la Biblia se haya ido modificando. Bueno, dice este artículo, ¿quién está en contra de la homosexualidad en la iglesia? ¿Quién está en contra? Dice: no importa lo que digan los de la marcha por la familia. Este blog es de la Ciudad de México. Dice: no importa lo que digan los de la marcha por la familia. Según la última encuesta nacional de opinión católica, el 87% de los católicos, escuchen bien, el 87% de los católicos creen que homosexuales y lesbianas deben tener los mismos derechos que las demás personas. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con esto. Tienen que tener los mismos derechos. Ahora, esto no implica, ¿verdad?, que tengamos que callar cuando hay un pecado. Tenemos que denunciar el pecado y decir: tú estás en la misma que yo estoy. Quizás yo tengo un pecado de hablar mentiras. Quizás yo tengo un pecado de yo airarme. Quizás yo tengo un pecado de yo ocultar ciertas cosas. Entonces, este pecado que yo tengo y el que tú tienes, ambos están condenados. Tanto yo como tú podemos dejar el pecado. Es cuestión de decisión. ¿Por qué? Porque no fuimos creados así, no somos así. Entonces, continúa diciendo: el 96%, si solo consideramos a los jóvenes del mismo sexo, derecho, El problema es que el número restante está alimentado por muchos jerarcas de la iglesia mexicana que basan su intolerancia en prejuicios y aducen pruebas insostenibles. Miren algo que en verdad a mí me llama mucho la atención. Y aquí es donde yo me quiero detener un momento. Gran parte de la discriminación de la jerarquía católica y de otras religiones, en primer lugar, le quiero dar crédito a mi esposa. Yo acostumbraba a decir religiones refiriéndome a los católicos, bautistas, pentecostales, etc. Y no, son denominaciones, porque existen religiones tal como la religión cristiana, ¿verdad? La religión musulmana, ya esos son religiones.
Entonces, la religión a la cual pertenecemos es la cristiana, que ahí abarca todas las denominaciones que de una forma u otra predican a Cristo: católico, pentecostales, adventista y esto. Pero son denominaciones. Ahí quería hablar de esto. Pues bien, y otras religiones, gran parte de la discriminación de la jerarquía católica y de otras religiones contra las personas de sexualidad diversa se basan en un solo versículo y que está escrito hace más de 2500 años. Esto no estoy de acuerdo. Nosotros, los cristianos, para hablar de la homosexualidad, no nos basamos en un solo versículo de la Biblia, como apunta. Nosotros nos basamos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, como lo voy a demostrar en un momento. Y dice que hace más de 2500 años, porque si ustedes recuerdan lo que dije anteriormente, ellos dicen que cada época los escritores de la Biblia o cada persona de la Biblia modifican las escrituras. Y esto no es cierto. Y este versículo que ellos dicen que es el único que nosotros acudimos para hablar de la homosexualidad, se trata de Levítico capítulo 18, verso 22. Y Levítico dice claramente: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esto aquí es cierto. Esta es la parte donde nosotros vemos por primera vez el término de la homosexualidad. No te va a echar con ellos. Pero si usted revisa Levítico, usted podrá notar que el capítulo completo de Levítico, capítulo 18, habla de estos temas, de este tema. Miren cómo Levítico inicia. Yo estoy utilizando la Biblia Nueva Versión Internacional. Y esta Biblia dice, o se titula, Relaciones Sexuales Ilícitas. Y después tiene del 6 al 18 otro subtítulo que dice Relaciones No Permitidas. Y después dice otras relaciones ilícitas de la 19 hasta versículo 19 hasta el versículo 30. Entonces, el libro de Levítico, capítulo 18, está hablando de las relaciones las cuales Dios no acepta. Y miren, le quiero leer rápidamente uno. El primer verso dice: el Señor le ordenó a Moisés. Miren quién es que le está hablando. Es el mismo Dios utilizando a Moisés, que les dijera a los israelitas: yo soy el Señor su Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ello. Yo soy el Señor. Dime, amor. Sí, voy a orar. Cuando uno tiene niños, esto sucede. Disculpen ustedes, una vez más, estoy grabando desde mi casa y aquí el niño siempre está llamando. Le invito a ustedes a que tengan esa experiencia. El Señor mismo es quien le está hablando al pueblo. Claro, utiliza un hombre para transmitir su mensaje. Pero ¿qué acontece? El Señor le dice: no te vas a ¿qué? No te vas a
contaminar con aquellas tradiciones, con aquellos eventos, con aquellas cosas que hacía el pueblo judío, de donde ustedes duraron aproximadamente 430 años. Ustedes no lo van a hacer. El pueblo que no era de Dios, ellos sí lo hacían. Ellos vivían en homosexualidad porque no eran de Dios. Ellos vivían sus pasiones sin límites porque no tenían el temor de Dios. Por esto el Señor le dice, no observen esto. Y ahí es donde este noticiero dice que el Señor, ¿verdad? Que partimos de Levítico 18, verso 22, no te acostará con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es abominación. Exacto, es abominación a Dios. Y reitero, Levítico está hablando simplemente, Levítico capítulo 18, de las relaciones humanas que son abominación a Dios, dentro de las cuales está el acostarse hombre con hombre y mujer con mujer. Es abominación, no es que Dios odia a esta persona, sino el hecho, lo que tú haces. Dios vino y murió por ti también. Dios en la cruz dio su sangre para que tú y yo tengamos perdón de pecado. Continúa diciendo este noticiero, dice, sin embargo, es probable que este verso no haya sido parte de la redacción más antigua y que en algún momento la homosexualidad era parte normal de la vida hebrea. No, hermano. No, la homosexualidad no era parte del pueblo de Dios. ¿Por qué no era parte del pueblo de Dios? Porque la palabra no lo registra. Lo que la palabra registra es de que ellos, el pueblo de Dios, Israel, no debía contaminarse con lo que ellos veían. Ya es opinión propia yo decir que ellos se contaminaban, que ellos practicaban esto. Ya esto es una abominación, porque estoy sacando quizás un texto de contexto y tenemos que ser cuidadosos en cuanto a esto. Quiero decir hasta el momento de que el cristiano no tiene nada en contra de los homosexuales, sino que somos iguales en sentido de pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores los dos iguales. Tú con tu pecado homosexual, yo con mi pecado de ira, yo con mi pecado de falta a las leyes, con mi pecado de, qué sé yo, de mentira, pero tú con tu pecado homosexual. Y tanto tú como yo tenemos que arrepentirnos ante Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Lo siguiente que queremos declarar es de que el pecado es el pecado sexual de la homosexualidad. El pecado de la homosexualidad es uno de los pecados más discutidos a través de la historia. Y es opinión personal de que va a seguir este debate hasta que Cristo venga, porque el corazón del hombre se ha endurecido de gran manera. Este es un tema que será debatido fuertemente, hermano. Por eso tenemos que estar preparados en cuanto a esto. Tenemos que estar preparados porque los países van a estar en este ejemplo. En el 2015, hasta el 2015, Estados Unidos tenía aproximadamente 30 y algo, 33, 35 estados que era legal la homosexualidad. Ya en el 2015 se
se legalizó en el país completo, en los 52 estados que creo que tiene, se completó la legalización de la homosexualidad. Ya Estados Unidos es un país donde la homosexualidad es legal. Ahora bien, hay un punto interesante en todo esto. Y es que Estados Unidos es la potencia del mundo y a través de Estados Unidos los países pequeños toman fuerza para poder hacer presión a las autoridades de otros países para legalización. Ejemplo, en mi país, República Dominicana, ya esto es una realidad. Aquí se hacen marchas. Aquí decimos que nosotros estamos en contra de la persona homosexual, de que nosotros odiamos a la persona homosexual, cuando todo esto es una farsa. Nosotros solamente estamos denunciando, así dice el Señor, esto es abominación. No tú como persona, sino el pecado que está cometiendo. Entonces, en el año 1776 fue la independencia de los Estados Unidos y ellos se independizaron bajo el criterio cristiano. Ellos supuestamente eran cristianos y se independizaron y desde entonces han mantenido una postura sumisa, una postura de cristiano, pero esto es entre comillas. Entonces, queridos hermanos, debemos de entender de que la homosexualidad va a arropar el mundo. Y estos son algunos de las señales que tenemos que ver para cuando Cristo venga. Ejemplo, nosotros vemos en la historia de Israel que habían dos ciudades importantes, las cuales eran Sodoma y Gomorra. Y allí estaba el sobrino de Abraham, Lot. Y vemos entonces que allí la homosexualidad era algo tan terrible, tan abominado, algo que todo el mundo prácticamente practicaba este pecado. Y la historia nos deja saber cómo fue que Dios tomó decisión sobre esto. Dice que el pecado era tan fuerte, tan grande, que llegó hasta la presencia de Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy. El pecado de la homosexualidad está llegando hasta la presencia de Dios. Y entonces Dios envía dos ángeles. Esto está en Génesis capítulo 19. Dios envía dos ángeles, ¿verdad? Y ellos llegan al pueblo y Lot, wow, como un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, Lot acoge a estos forasteros y lo invita a su casa, pero problemas encontró Lot, que tuvieron a punto de matarle, de quitarle la vida. Cuando el pueblo y fue a la casa de Lot, Lot, danos a esos hombres que queremos conocerlo. Wow, no era que querían sentarse a tomarse una taza de café o una taza de té. Eran que querían estar íntimamente con ellos. Oigan esto. Y Lot le dijo, no, espérense, cojan a mis hijas mejor y dejen estos varones tranquilos. No, son ellos. Y estos eventos eran normales en Sodoma y en Gomorra. Y todos nosotros conocemos el desenlace. Dios eliminó a Sodoma y Gomorra, la radicó, la eliminó de la faz de la tierra y está en Génesis capítulo 19 para hacernos entender de que la palabra que Dios le había dicho a Moisés que le dijera a su pueblo, ¿verdad? Era una palabra aludiendo a esto.
no te acostará con estas personas. No te echará hombre con hombre, ni mujer con mujer, porque es abominación, es pecado. Es en contra de las leyes espirituales. Aunque las leyes terrenales hoy te digan que tú puedes hacerlo, no lo hagas. Porque hay una ley que es superior a la ley terrenal y es la de Dios. Y tarde o temprano te vas a alcanzar. Miren, Sodoma y Gomorra, una nación completa, fue juzgada por este pecado. Por esto digo que es un pecado que viene desde hace muchos años tratándose y que va a continuar. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 3, verso 23, dice, por cuanto todos, oigan esto, todos pecaron, están alejados, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos fuera, no es simplemente el homosexual o la lesbiana. Estamos fuera todos de la gloria de Dios. Porque sencillamente hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios. Por esta razón es que quiero y estoy haciendo énfasis en que nosotros no odiamos al homosexual, sino entendemos de que el pecado que él hace, en el pecado que él o ella vive, nosotros también vivimos en pecado diferentes, pero vivimos en pecado y debemos de arrepentirnos del mismo. Simplemente como eso. Yo no puedo odiar al mentiroso, tengo que amarlo. Ahora tengo que hacerle conocer a él de que tiene que arrepentirse de la mentira. Yo no puedo odiar aquella persona malcriada. Tengo que amarlo mejor, es amarlo. Pero tengo que decirle, óyeme, deja la malcría esa. De la misma forma, al homosexual, yo lo amo, pero tengo que decirle, ese es un pecado que debes de abandonar. Y es una decisión. Hay algo que se ha debatido en este siglo, en el siglo XXI, y es si el homosexual nace o se hace. Miren, queridos hermanos, el homosexual no nace. Aquellas personas que se han inventado que tú naciste siendo homosexual, eso es buscando una excusa para tú fortalecer tu deseo depravado, tu deseo de continuar en el pecado. Al igual que yo pueda decir, es que yo provengo de una familia iracunda y eso es genético, la ira es genética. Mire, eso es una excusa que usted tiene para usted continuar en el pecado de la ira. El homosexual no nace, el homosexual se hace. Hay muchos eventos, muchos factores que influyen a que usted pueda coger ese camino. Uno de ellos es la economía. Hay muchas personas, ejemplo, yo conozco personas que se han hecho homosexuales por la economía. Son personas pobres y quieren tener cierto estatus y se consiguen, como ellos llaman, un hombre con dinero y ellos se convierten en homosexual, le dan placeres a esa persona por dinero. Y llega un punto que ya está tan sumergido en ese mundo que se queda en ese mundo. Hay otras personas que se convierten en homosexuales porque no tuvieron una figura paterna y ellos se inclinaron más en las cosas femeninas. Hay muchos factores. Hay otros que es el grupo con el cual tú te juntas. O sea, no existe un solo factor por el cual usted hacerse homosexual. Hay muchos, pero uno de ellos no es que usted nace homosexual. Hubo uno un día que me dijo, es que yo nací con la vena femenina.
Eso no existe, hermano. Eso no existe. Pues bien, quería dejar esto claro. Ya, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Estuvimos hablando sobre el Antiguo Testamento y vimos más o menos dónde inició la homosexualidad, cómo inició. Ahora bien, ¿qué nos dice Dios para su iglesia? ¿Qué es esto? Dice Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10, dice lo siguiente: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjense algo, aquí queda demostrado que no tenemos repudio ni odio con la homosexualidad. Este video yo lo estoy haciendo simplemente porque alguien me pidió que hablara sobre el tema. Y decidí entonces hacer el video y así compartir el video. Dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 10, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos de Dios? ¿Quién no heredará? El injusto. ¿O no os dejéis engañar? Escuchen bien, hermanos, no se deje engañar. Oigan entonces el listado que nos da la palabra de Dios de quienes no heredarán el reino de los cielos. Ni los inmorales, ni los idólatras. Todo el mundo sabe, conoce esos términos. Ni los adúlteros, ni los afeminados. Tenga cuidado con ser afeminado. Afeminado no es lo mismo que ser homosexual. Afeminado. Ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si yo digo que odio al homosexual, yo tengo que odiar al inmoral, al idólatra, al afeminado, al ladrón, al avaro, al borracho, al difamador, estafador. Tengo que odiarlo. Pero no debo de odiarlo. No puedo, porque la palabra no me manda a odiar, me manda a amar. Entonces, este listado de que acabo de dar son las personas que dice la palabra que no heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué no lo van a heredar? Por el pecado. Ahora, si tú te apartas del pecado que está cometiendo, sea cual sea, llámele como le llame, hermanos, Dios es rico en amor. Dios es misericordioso y te vas a perdonar. Solamente es apartarse del pecado. Otro texto que quiero citar en el día de hoy es Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 11. Primera de Timoteo 1, 11, que dice: reconociendo esto, ¿qué debemos de reconocer? Escucha lo que debemos de reconocer: que la ley no ha sido instituida para el justo. La ley no es para el justo, es para el injusto. La ley te va a castigar a ti si tú estás violentando la ley. Si tú no la estás violentando, no te va a castigar. Sino para los transgresores y rebeldes. Escuchen. Para los impíos, eso es, la ley fue hecha para los transgresores y rebeldes. Sigue diciendo, para los impíos fue hecha la ley, y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, para los homosexuales, secuestradores, mentirosos, que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. ¿Ven? El homosexual está dentro de esta categoría.
Pero no es por eso que uno tiene aparte al homosexual, sino es por el pecado que en sí él está cometiendo. Dice en Romanos capítulo 1, verso 21 al 27, es un poco largo, pero amerita que se lea. Pues aunque conocían a Dios, escuchen esto, aunque conocían a Dios, ese verbo conocer está conjugado en pasado. Y dice, pues aunque conocían, refiriéndose al pasado, no le honraron como a Dios. Eso está pasando hoy. Aunque nosotros conocemos a Dios, no le estamos honrando y estamos dando rienda suelta a nuestros deseos que son pecaminosos. Ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Oigan esto, profesando ser sabios, no importa el pecado que tú tengas, en ocasiones puede ser homosexual, puede ser lesbiana, puede ser mentiroso, ladrón, puede ser, no importa el pecado. En ocasiones vemos a las personas que se hacen sabios en su propio entendimiento y buscan la forma de debatir lo que está mal. Entonces, por eso que dice, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. O sea, le estamos dando gloria al hombre en vez a Dios. Le estamos dando prioridades a las decisiones del hombre en vez a lo establecido por Dios. Y sigue diciendo, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nosotros buscamos dioses a que adorar, ya sea el hombre, ya sea aves, ya sea personas cuadrúpedos. Ejemplo, se adoraba mucho lo que era el becerro. El pueblo de Israel hizo un becerro para adorar los reptiles. Y al día de hoy continuamos viendo al ser humano buscando qué adorar. Pero no buscamos adorar a Dios porque Dios nos dice cómo debemos de caminar. Por eso nosotros formamos nuestros propios dioses. Sigue diciendo, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Miren lo que está pasando. Se ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a criatura en lugar del Creador. Hermanos, debemos de dejar de formarnos dioses y debemos de creer en el Dios de la Biblia. Este es el Dios verdadero, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios lo entregó a pasiones degradantes. Oigan esta palabra, no lo olviden, degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Esto, cuando una mujer se echa con mujer, es algo desgradante. No es algo que te da honra, no es algo que te dice está bien, es algo desgradante. Sigue diciendo, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres. O sea, hombre con hombre. Y dice la palabra que esto es desgradante. Abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres. Oigan, esto es vergonzoso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la Biblia no está atacando al homosexual. La Biblia está atacando el pecado que tú conoces, que tú vives. Por esto, al igual que todos, debe de arrepentirte. Y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Hermanos,
Aunque en estos momentos no es que tú recibas un castigo, créeme que lo va a hacer. Todos aquellos que estamos viviendo en pecado, sabemos que es pecado y continuamos en el pecado, vamos a recibir un castigo tarde o temprano. Hay algo que ya estoy culminando. Dicen que el grupo más perseguido en estos momentos son los homosexuales. No es cierto. Yo quiero dejar al final de este video dos imágenes que esto me llamó mucho la atención. Cuando estaba caminando en el parque de San Cristóbal, República Dominicana, veo que la el organismo que se encarga de SIDA, ese organismo está apoyando la homosexualidad, está apoyando este pecado. Y yo me pregunté, ayer vi estos carteles en el parque y me pregunté, ¿qué tiene que ver esto con la homosexualidad? Miren, hermanos, los homosexuales es el grupo que más se contagia de VIH. Son los homosexuales, por su práctica. Son los homosexuales. Pero yo pude ver en esta idea, en estos carteles, cómo poco a poco las autoridades de los países, y especialmente el mío, cómo poco a poco están dándonos, están llevándonos a que nosotros debamos de ser parte de este pecado. De una forma que supuestamente no le hacemos daño a nadie, nos están llevando a nosotros a acogernos al pecado y verlo como algo normal. Este pecado, al igual que otro, no es normal. Estos pecados hay que llamarlo como son, pecados. Tal como el mentiroso, el homosexual, tiene que cambiar ese pecado. Vemos allí cómo dicen de que los derechos del homosexual están siendo privados en cuestión de salud, de oportunidades, de educación. Hermanos, el pecado que tú estás cometiendo es algo vergonzoso. Al igual que el que adultera, cuando se descubre su pecado, es vergonzoso. Tú estás haciendo algo vergonzoso. Y te insto a que abra los ojos y puedan arrepentirte de tu pecado. En este cartel que van a ver a continuación, fíjense bien, hay dos hombres agarrándose la mano. ¿Me entienden? Esto es algo homosexual. Y miren cómo se están mirando. Miren la postura de estas personas. Esto es algo homosexual. Pero también espero que puedan leer lo que dice el cartel. Hermanos, esto no es de Dios. Aunque están dando una idea de la discriminación, no es discriminación. Lo que se está haciendo es que tú reconozcas el pecado y que tu libertad, aunque no sea compartida por mí, tu libertad no dañe a otras personas. Porque si tú lo haces no hay problema. Pero el punto es que tú quieres que todo el mundo te acepte por la fuerza. Que tú quieres que ese pecado que es vergonzoso, que es un pecado contra Dios desgradante, tú quieres que todo el mundo te aplauda. No, yo no puedo aplaudir al ladrón, yo no puedo aplaudir al violador, yo no puedo aplaudir al asesino, yo no puedo aplaudir el pecado de la homosexualidad. Esos pecados no hay que aplaudirlo. Esos pecados hay que decir, debe de arrepentirte. Dios te ama. Espero que este cartel lo puedan ver y puedan ver lo siguiente.
las imágenes que están en el cartel y puedan ver también lo que dice debajo de esas imágenes, como de una forma hermosa, preciosa, una forma que supuestamente no le hace daño a nadie, cómo nos están vendiendo la imagen o el pecado de la homosexualidad. Simplemente esto. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que no estamos juzgando al homosexual. No lo estamos juzgando, estamos simplemente diciendo el pecado debemos de arrepentirnos de los pecados. Véase homosexualidad, véase pornografía, véase mentiras, véase el pecado que sea. Debemos de arrepentirnos porque Cristo está cerca. Dios te bendiga.